Esta mañana haremos una revisión a la segunda vuelta electoral y la coyuntura política nacional. Este segmento aborda entrevistas a personajes relacionados con temas políticos, ciudadanos y de la comunidad. Este segmento llega gracias al auspicio de Clínica y Laboratorio Dental GL, Iceberg, los mejores productos del mar, y Carrera Motos, repuestos y servicios autorizados Suzuki en el Valle de los Chillos. Mi nombre es Andrés López Ríos y bienvenidos a una revisión. El día de hoy nos acompaña el economista Jorge Gallardo, exministro de Finanzas, y quien pertenece al equipo de campaña de Guillermo Lasso, candidato a la presidencia del Ecuador. Dicho todo esto, Jorge, buenos días y bienvenido. Estamos a 11 días de ya cerrar este proceso electoral y conocer quién será nuestro gobernante durante los próximos 4 años de gobierno. Iniciamos ya una segunda vuelta y mi pregunta es, Jorge, ¿qué sensaciones tienen? ¿Cómo ustedes se ven ya en esta segunda vuelta? ¿Y cómo ven a su contendiente, Andrés Arauz, de igual manera en esta segunda vuelta? Miren, en todas las elecciones, quien emite el dictamen final es el pueblo ecuatoriano ejerciendo su derecho a voto. Nosotros hemos hecho una campaña anunciando nuestras propuestas, qué es lo que se va a hacer durante los próximos 4 años, y por lo tanto pues hemos transmitido con transparencia a todos los sectores del país en qué consiste el programa de gobierno que plantea el candidato Guillermo Lasso. Y evidentemente eso es lo más importante en esta segunda vuelta, que es finalmente la vuelta en la cual los ecuatorianos tendrán que pronunciarse. En relación a su contendiente, Andrés Arauz, ¿cómo lo ven en segunda vuelta? ¿Distinto a la primera? ¿Qué esperan o cómo lo ven a él? ¿Y cómo creen que él los analiza a ustedes? Mire, hacer un análisis personal del candidato opositor, en vez de estudiar economía, debería haber estudiado psicología y el comportamiento humano. Yo creo que él también ha hecho sus propuestas. Un día dice una cosa, otro día dice otra, se contradice con respecto a lo que va a hacer, pero lo que sí le puedo yo afirmar es que no he escuchado por parte del candidato opositor un programa de gobierno ya consistente, un programa de gobierno global que aborde los temas económicos, los temas sociales, los temas ambientales, los temas de comercio exterior, los temas de deuda, los temas sanitarios. Es decir, no he escuchado un planteamiento ya coherente por parte del candidato opositor, sino más bien ofrecimientos. Un día una cosa, otro día otra cosa, y así vamos sucesivamente caminando con ofertas aisladas y no con programas estructurados. Perfecto. Y en relación a la campaña, Jorge, ¿cómo avanzan? ¿Cómo va el trabajo en provincias? La campaña de Guillermo Lasso se ha caracterizado por ser más digital. Se lo ha visto más en medios, redes sociales, que por territorio. Todo lo contrario a lo que maneja el candidato contendiente. Entonces, ¿cómo avanzan ustedes en la campaña? ¿Cuáles son sus percepciones de la gente en territorio? ¿Cómo van con las provincias en las cuales tuvieron dificultades en la primera vuelta? ¿Y qué esperan al final de estas provincias? Te cuento que, si bien es cierto que en la segunda vuelta el candidato Guillermo Lasso ha intensificado su presencia en redes sociales, no es menos cierto que no ha abandonado las presencias territoriales. Les pongo como ejemplo, esta semana que pasó estuvo en una visita por todas las provincias de la Amazonía. El día de ayer estuvo en Carchi, en Babura, está en Pichincha, y así va recorriendo en lo que le da el tiempo visitas, ¿no verdad?, territoriales. Pero también es importante recalcar que los candidatos necesitan del apoyo, ¿no verdad?, de quienes pueden ser sus interlocutores, y por lo tanto, si bien no hay tiempo en esta campaña para poder recorrer todos los rincones del país, sí se ha hecho un esfuerzo grande por parte del equipo de asesores de Guillermo Lasso de hacer presencia en aquellos sectores o en aquellos rincones de la patria donde el candidato no ha hecho presencia por las limitantes de tiempo. Así que en ese sentido hemos combinado la parte de las redes sociales con los trabajos en territorio que han sido muy intensos, sobre todo en aquellas provincias, como usted bien dice, donde en la primera vuelta los resultados no le favorecieron
al candidato Guillermo Lasso y que en ese sentido se ha venido trabajando fuertemente para revertir la tendencia. Y en relación a la campaña que están manejando colectivos sociales, incluso el candidato con el cual se peleaba la segunda vuelta, la campaña por el nulo, ¿cómo lo analizan? ¿Cómo ve el equipo de campaña de Guillermo Lasso? ¿Es algo de qué preocuparse en cara a una segunda vuelta porque puede restar votos? ¿O realmente es una campaña que no tiene importancia y que realmente lo que hace es distraer más al votante y hacerlo más indeciso? Mire, yo respeto las decisiones que toman las organizaciones políticas. No tengo yo por qué criticar las decisiones que toman. Pero sí es importante resaltar el hecho de que promover el voto nulo es básicamente promover que los ciudadanos se desentiendan de la problemática del país. Los ciudadanos tienen toda la libertad para escoger entre los dos candidatos. Si no quieren votar, pues dejen el voto en blanco. Pero anular una votación suena como rechazo al sistema democrático, suena como un rechazo básicamente a un proceso democrático que hay que fortalecer. Y además, finalmente, yo no creo en el endoso de los votos. Por más que usted diga a sus partidarios, voten por el X candidato o voten nulo o voten blanco, definitivamente en la democracia ecuatoriana ha quedado demostrado que ese endoso de votos no existe. Y eso es bueno, porque finalmente es el ciudadano que en uso de su libertad de decisión va a las urnas y expresa su favoritismo por uno u otro candidato. Yo espero que eso se cumpla por el bien de la democracia y por el bien del proceso. Y hablando más en relación a lo que usted mencionaba, al tema de propuestas, de iniciativas que presentaron por parte y parte de los dos candidatos, y en donde la ciudadanía estuvo presente y atenta fue durante el debate. ¿Cómo vieron ustedes a Guillermo Lasso durante el debate? ¿Hubo una mejoría en relación a la primera vuelta? Al inicio podríamos decir que fue un debate en el cual se caracterizaba por propuestas, pero después empezó la lucha entre los dos candidatos, más opiniones personales, atacaban a sus personas, familias, incluso a las personas que se encontraban detrás de ellos. Entonces, ¿cómo ustedes vieron a Guillermo Lasso durante el debate? Y si usted cree que el número de indecisos disminuyó tras este debate. A ver, comencemos por analizar brevemente el formato del debate, donde primero una introducción que duró más de 12 minutos antes de que comiencen las intervenciones de los candidatos. Luego, antes de cada pregunta, se pasaban una serie de indicadores sociales, económicos, tomas, retomas y un poco de cosas que se llevaban un montón de tiempo. Y finalmente, se leían las preguntas, que no eran preguntas, pues era un testamento prácticamente, y los candidatos tenían escasamente un minuto y medio para contestar. Y luego la réplica 30 minutos, 30 segundos. Y luego la réplica 30 segundos. Así no se puede debatir. Yo creo que lo importante es aprender de democracias sólidas como la democracia norteamericana, donde se debate por temas. Y entonces usted va a un debate sabiendo que va a discutir el tema económico, por decir algo, ¿ya? Y el tema social. Y el tema social se va a discutir solamente sobre el tema de la salud, por decir algo. Entonces, el debate, ¿no verdad?, se centra en puntos muy específicos y ahí sí se puede ya contrastar las propuestas de un candidato y las propuestas del otro candidato. En este tipo de formato, básicamente, lo que se dio es réplicas y contrarréplicas sobre quién era el uno, quién era el otro, ¿no verdad? Básicamente, como dicen los militares, fue un fuego cruzado, del uno contra el otro. Y finalmente no hubieron ningún tipo de propuestas que se puedan explicar en detalle. Si bien se mencionaron algunas de ellas de manera general, el pueblo ecuatoriano quería básicamente oír temas específicos porque las familias están pasando por situaciones sumamente complicadas y querían respuestas por el área económica, del área social, pero el formato impidió. Pero más allá de eso, vimos a un Guillermo Lasso tranquilo, aplomado, ¿no verdad? Un candidato opositor que no deja de mencionar que los banqueros dijeron esto, que los banqueros dijeron lo de acá, que aquí lo mandan a decir los banqueros, etcétera, etcétera, cuando él ha sido más banquero que Lasso, trabajando pues 12 años en el Banco Central del Ecuador y que lo ha tenido pues calladito
hasta unos pocos días atrás que ha salido su hoja de vida y su trayectoria en el Banco Central del Ecuador. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que aprender en las próximas elecciones. Esa no es la forma de debatir. Hay que cambiar el formato para dejar que los candidatos puedan exponer sus programas y sus posturas y sus planteamientos. Y ojalá. Ahora, ¿qué importa? Yo he leído encuestas que sí importó según los ciudadanos, ¿no, verdad? Entonces se le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que verdaderamente usted se acuerda con respecto a qué dijeron los candidatos? Bueno, uno esperaría que digan, sí, miren, sobre la parte económica, dijeron que iban a fortalecer la dolarización, el otro dijo que no, y bueno, no. Lo que la gente se acuerda es básicamente la frase de Guillermo Lasso, de Andrés, no mientas otra vez. Y así estos debates transcurren, cuando son mal organizados, en frases y no en planteamientos. Cabe hacer la pregunta. ¿Usted considera que tras el debate el número de indecisos aumentó, disminuyó, o realmente no sirvió de nada para que la ciudadanía se decida por quién va a votar? Lo que se observa es que el porcentaje de indecisos, y eso es normal conforme se acerca el día de las elecciones, ha disminuido considerablemente, evidentemente. Eso es lo que se observa en las diferentes mediciones que están haciendo diferentes empresas e individuos. Entonces, de eso no hay que alarmarse. Y no podemos tampoco decir que fue el debate el que incidió en que bajen los indecisos. Yo creo que más bien es la cercanía de la elección y, después del debate, los planteamientos que se han venido haciendo ya más específicamente, más puntualmente, sobre los temas que interesan a los ciudadanos y que en ese sentido es una gran ayuda las redes sociales, ¿no, verdad? Y la radio, para quienes no tienen acceso, ¿no, verdad?, a teléfonos inteligentes ni a computadoras, el instrumento más poderoso para llegar a los sectores rurales, a los sectores urbanos marginales, es la radio. Y por lo tanto, a través de ese medio de comunicación tan olvidado en el pasado, se llega directamente a sectores que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Entonces, ese proceso de difusión, después del debate, de los planteamientos de campaña, han incidido de forma verdaderamente importante en las decisiones que están tomando los ciudadanos. ¿Cómo ustedes analizan las encuestas? Ustedes han levantado su propia información. En una campaña es fundamental que el equipo contrate un equipo o realmente ellos mismos levanten encuestas dentro del territorio para saber cómo van en las elecciones. Entonces, la pregunta es, ¿tienen sus propias encuestas? ¿Cómo las analizan o cómo ven la del resto de encuestadoras? ¿Y cuál esperan ustedes que sea el margen al final? Nosotros vemos con mucho optimismo la tendencia de las encuestas. Acuérdense que la diferencia en la primera vuelta fue, pongámoslo en números redondos, ¿no? 13 puntos de diferencia. Sin embargo, Lasso ha ido acortando esa diferencia. Usted tiene una información, yo tengo otra, por la cual Lasso está arriba en las encuestas. No por mucho, por 2 puntos, por 3 puntos, pero ha logrado borrar esos 13 puntos. Acuérdese usted en las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores, poniendo números redondos también, el candidato Moreno obtuvo el 39% y el candidato Lasso obtuvo cerca del 26%. Es decir, hubo una diferencia de 13 puntos igual en la primera vuelta. Y finalmente, pues, lo que se dice en la leyenda urbana es que antes del apagón, pues Lasso iba ganando y finalmente después del apagón esa diferencia pues se borró. Esperemos que esto no acontezca en esta oportunidad. Pero, sin embargo, vemos esa tendencia creciente de Lasso de un 19% ya a una mayoría por delante del candidato Arauz, que hasta que se llegue al final de la votación el 11 de abril, creo yo, sin lugar a equivocarme, acuérdense lo que le estoy diciendo el día de hoy, sin lugar a equivocarme, de que Lasso va a ganar la segunda vuelta y la va a ganar con un margen de diferencia importante, no solamente por las propuestas que acertadamente y por la campaña que ha llevado Guillermo Lasso en la segunda vuelta, sino también por los errores catastróficos que ha cometido el candidato Arauz. Primero, pues a distorsionar su currículum, de esconder de que no fue funcionario del gobierno de Moreno, que recibió $27.583
indemnización por salir del Banco Central del Ecuador, Quito, para tratar básicamente el tema del alcalde, que es un tema que le interesa a todos los quiteños que se trate y se resuelve. Y por lo tanto, el hecho de hacer una alianza conjunta para protegerlo por enésima vez, porque lo han venido protegiendo en denuncias anteriores, eso le hace mucho daño a la candidatura de Arauz, porque los quiteños definitivamente no van a permitir que su alcaldía se transforme y siga siendo un botín para unos pocos que usufructan de los aportes que los quiteños hacen para su municipio, para que invierta en el bienestar de las familias quiteñas. Sí, Jorge, lo que menciona es cierto, el tema de que exista, y esperemos que exista un amplio margen de victoria entre el uno y el otro candidato. No por el hecho de definir un ganador rápidamente, sino por el tema de legitimidad. Que se sienta que el candidato ganador tuvo un gran apoyo y que realmente esto le permita y le deje gobernar, y obviamente lo haga en la mira del beneficio del pueblo ecuatoriano, que es lo fundamental. Jorge, a raíz de propuestas y todo esto, yo quería preguntarle algo que dejó bastante interrogante en nuestras redes. Se multiplicaban los comentarios en relación a las propuestas económicas. ¿Cuáles son las propuestas económicas de Guillermo Lasso a corto plazo que nos ayudarán o nos permitirán salir de esta crisis, más que nada sanitaria, el tema de la adquisición de vacunas, personal médico para que realmente empiecen los procesos de vacunación? Pero para todo esto mencionaban el tema económico. Necesitamos plata para poder salir, necesitamos plata para poder comprar cierto número de vacunas. Entonces, y a raíz de todo esto necesitamos medidas económicas que sean a corto plazo y que nos den una capacidad para poder comprar y adquirir estas vacunas. Entonces, Jorge, ¿cuáles serían estas medidas y cómo piensan ustedes gestionar en caso de que lleguen al gobierno? Mire, lo que el pueblo ecuatoriano debe estar consciente es que el Ecuador está atravesando por una crisis multidimensional. No solamente es una crisis económica, es una crisis social, una crisis sanitaria, una crisis moral, una crisis ética. Y por lo tanto, tienes que actuar desde el primer día en todos estos frentes para ir remontando la crisis. Sin lugar a duda, por el tema ético y moral, la transparencia en el manejo de los recursos del gobierno son fundamentales. El no vínculo del gobierno con los parientes del presidente ni de los funcionarios, ya lo ha dicho Guillermo Lasso claramente, este no va a ser un gobierno de hijos, parientes, tíos ni abuelos. Va a ser un gobierno verdaderamente ciudadano, que represente a la ciudadanía. Por otro lado, el pueblo ecuatoriano siente día a día el embate de la crisis y lo siente en su bolsillo. El problema más grave, además del problema de salud que ya me voy a referir, es el problema del empleo. Solamente 3 de cada 10 ecuatorianos que conforman la población económicamente activa tienen un empleo formal. 7 están subempleados o están desempleados. Y por lo tanto, una política que se impone desde el primer día es crear el marco necesario para reactivar la economía y generar empleo. ¿Y quiénes son los que generan empleo en el Ecuador? No es el Estado ecuatoriano, son los emprendimientos, las pequeñas empresas, las medianas empresas son las que generan empleo en el Ecuador. Y por lo tanto, la política que ha planteado Guillermo Lasso para reactivar la economía va dirigida al apoyo directo a los emprendimientos, a los pequeños y medianos empresarios, para poder básicamente generar el empleo que requiere el país. ¿Para qué? Para reactivar 2 variables que son fundamentales para la reactivación de una economía: la inversión y el consumo. Y por lo tanto, solamente hay inversión si hay confianza y hay los mecanismos legales que estimulen esa inversión. Que se bajen los impuestos, que se bajen los aranceles, que están afectando ya directamente la productividad y la competitividad de las actividades productivas en el Ecuador. Ecuador se ha vuelto en un país caro. Si usted quiere importar un bien de consumo duradero, llámese una refrigeradora, un televisor, ¿no verdad? Usted tiene que pagar, además del arancel, tiene que pagar el impuesto a la salida de divisas, tiene que pagar el impuesto al valor agregado y en ciertos bienes el impuesto a los consumos especiales. Evidentemente, esa es puerta abierta para el contrabando, para el negocio informal, y no respalda directamente a las actividades productivas del país. Entonces,
resumiendo lo que le estoy diciendo, las políticas que Guillermo Lasso va a adoptar en los diferentes frentes se llaman empleo, empleo y más empleo. Y en lo que respecta a la parte sanitaria, lo ha dicho claramente que en los primeros 100 días de gobierno se vacunarán a 9 millones de ecuatorianos. ¿De dónde vienen los recursos? En este momento, el Fondo Monetario Internacional está haciendo una emisión especial de derechos especiales de giro para apoyar a las economías que están pasando por graves problemas, ¿no verdad?, por la pandemia. Estos recursos llegarán al Ecuador posiblemente a fines del mes de mayo, comienzo del mes de junio. Ecuador, ¿cuánto va a recibir de derechos especiales de giro? Alrededor de $1.000 millones. Por consiguiente, va a tener un respaldo financiero importante para poder, ¿no verdad?, financiar recursos que se necesitan para adquirir vacunas, por ejemplo. Y otros organismos internacionales, la propia Organización Mundial de la Salud ha organizado con los laboratorios un fondo de vacunas, no de dinero, de vacunas para que lleguen a los países en vías de desarrollo como Ecuador. Entonces, hay que echarle mano a todos estos mecanismos para poder, cuanto antes, dotar al Ecuador de las vacunas suficientes para que la población ecuatoriana se incorpore activamente a la economía. La pandemia, el control de la pandemia, la solución de la pandemia está directamente relacionada con la reactivación de la economía ecuatoriana. Entonces, el tema del empleo es fundamental y más que nada, y bien ligado y de la mano, el tema de la vacunación. Ahora, Jorge, otra propuesta que de igual manera nos comentaban bastante las personas era el tema de la eliminación de la CENESID. No es una propuesta que viene el señor Lasso manejando en este último proceso electoral, sino que ya la recupera del anterior. Pero la pregunta era, una vez eliminada la CENESID, ¿cuáles son los pasos a seguir por el gobierno? ¿Volveremos a lo de antes, donde tocaba hacer filas interminables para que los jóvenes puedan obtener un cupo? ¿O también se daba el tema de la venta de cupos, el apalancamiento, que lo decimos, para aquellos beneficiarios que podían adquirir un cupo porque cierta persona familiar trabajaba dentro de la institución educativa? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir tras la eliminación de la CENESID? Mire, cada año se gradúan en el Ecuador más bachilleres que la oferta académica que tienen las universidades públicas en el Ecuador. Y por lo tanto, hay un déficit importante de absorción de bachilleres por parte de las universidades públicas. De ahí que un paso fundamental, ¿no?, es ir de manera consistente y gradual aumentando los presupuestos de las universidades para que puedan ampliar su oferta académica, que puedan, por ejemplo, crear una serie de anexos de las universidades en barrios populosos donde no llega la educación superior y que reclaman una universidad. Bueno, una universidad no necesariamente sería la solución, sino más bien una extensión académica de la universidad. El CENESID se ha constituido básicamente en un freno para poder elegir de manera privativa qué es lo que un ciudadano quiere estudiar. Y no porque, por ejemplo, en las ingenierías ya no hay más cupos, entonces te vamos a mandar de dentista. Y si no hay dentista, bueno, tú puedes ser básicamente agrónomo. Y así sucesivamente. Definitivamente está coartando la libertad de elección. Y por otro lado, el hecho de la calificación académica de las universidades fue una alcahuetería para presionar a unas universidades en detrimento de otras. Y otorgarles un A, un B, un C, no sé cuál. No hay mejor calificación para una universidad que las calificaciones que tienen bajo otro tipo de mecanismos de evaluaciones de tipo nacional, de tipo internacional y de las decisiones propias que toman los estudiantes. Porque evidentemente si un estudiante se gradúa en una universidad que no reúne las condiciones académicas óptimas, pues va a salir al mercado, ¿ya? Para competir con otros estudiantes que se han graduado en universidades que tienen un mayor prestigio académico y entonces definitivamente van a tener problemas para poder conseguir un trabajo remunerado. Entonces el tema de las universidades no solamente hay que mirarlo por el lado del CENESID, de esta institución burocrática, sino en base del fortalecimiento de las universidades públicas para que puedan ampliar sus capacidades y puedan absorber la demanda de los bachilleres que se gradúan cada año y quieren
proseguir una carrera universitaria. Y además, no solamente tenemos que ver el tema de las universidades, como lo ha propuesto Guillermo Lasso, hay que reforzar la educación técnica. La educación técnica es fundamental. Hay una serie de ecuatorianos y ecuatorianas que quieren insertarse en la fuerza de trabajo de manera inmediata por condiciones socioeconómicas. Y ir a una universidad y demorarse 5 o 6 años para un título académico, pues vamos a los colegios técnicos donde básicamente en 3 años, 4 años, salen con una carrera técnica que demanda la industria ecuatoriana y que no hay la suficiente mano de obra que pueda tener acceso a estos puestos técnicos, y por consiguiente hay que reforzar en el Ecuador la educación técnica conjuntamente, evidentemente, con la educación universitaria tradicional. Realmente la educación técnica en zonas rurales es lo que impulsaría más que nada el desarrollo de ciertas zonas. Por ejemplo, el tema de la agricultura creo es fundamental en zonas rurales donde se dedican y su economía se basa en la agricultura. Es fundamental impulsar la educación técnica para que los jóvenes recién graduados adquieran los conocimientos que se necesitan, sin la necesidad de ir a una universidad, los conocimientos que son necesarios para producir o generar más ingresos o mejorar en cierto punto la agricultura de la zona en la cual ellos viven y en un futuro trabajar. Entonces, Jorge, ya para final. Perdón que lo interrumpa. Fíjese usted, por ejemplo, hay escuelas muy reconocidas a nivel latinoamericano, por ejemplo, la escuela de los zamoranos. Los zamoranos es una escuela técnica. Es decir, los que se gradúan ahí no son ingenieros, son técnicos agrícolas. Y si quieren luego seguir una carrera universitaria en ingeniería agrícola o cualquier otro tipo de carrera, lo pueden hacer, pero ya tiene la base técnica para poder trabajar y generar sus propios recursos. De eso se trata. Sí, realmente la educación técnica creo yo que es la herramienta que necesitamos fortalecer en temas de educación superior para que a los jóvenes y más que nada a la población en sí les permita acceder a un mercado laboral acorde a lo de ellos y no se dé lo que estamos viendo hoy en día, subempleo, desempleo, cosas que realmente afectan no solo a ellos directamente, sino ya a la economía de las ciudades o zonas donde ellos habitan. Entonces, Jorge, ya para finalizar, una reflexión final que usted quiera dar a los votantes. ¿Cómo piensan ustedes culminar este proceso electoral? ¿Dónde se realizará el cierre de campaña? Bueno, básicamente un llamado a toda la ciudadanía que ejerza su voto, que vaya a votar este 11 de abril con entusiasmo, con fe en el futuro del país, ¿no verdad? Y sobre todo pensando que el Ecuador ya no necesita más división, ya no necesita más fomento del odio, ¿no verdad? Y la lucha entre diferentes clases sociales. Lo que el Ecuador necesita hoy es básicamente la unión de todos los ecuatorianos para salir conjuntamente de esta situación crítica por la que atravesamos. Por eso, como dice Guillermo Lasso, es la hora que los ecuatorianos nos reencontremos con el futuro. Perfecto, Jorge, le agradezco por acompañarnos el día de hoy y por ser parte de este segmento. Le deseo un buen día y éxitos en la campaña. Muchas gracias a ustedes, los felicito por este programa. Muchas gracias.